Oh Dios, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer y aprender más. Que este conocimiento, Señor, transforme nuestra manera de pensar, que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida a través de estas verdades y que caminemos de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a cada uno de aquellos que nos están viendo a través de esta plataforma. Guarda sus vidas, protege sus vidas, Señor. Muéstrales el camino, dale la dirección correcta. Si hay problemas en su vida, trae solución. Si hay incertidumbre, muestra la dirección, Señor. Si hay duda, siembra esperanza en sus vidas. Y así, Padre, juntos, iglesia, confiados, agarrados a ti, esperando tu gran llegada. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú vengas nos encuentres haciendo aquello que nos pediste hacer. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Si te estás conectando, si eres por primera vez que visitas este canal, bienvenido. Aquí estudiamos la palabra de Dios. Vamos verso por verso, capítulo por capítulo, tratando lo más sencillo, lo más claro, a blanco y negro, sin ponerle tanto color a la escritura, porque queremos nosotros presentar estas verdades así como nos han sido presentadas a nosotros. Nuestro deseo es de que tú conozcas, de que tú crezcas, de que tú en tu espiritualidad te fortalezcas y de que tu fe se afirme y se afiance cada día más. Así que Hechos, capítulo 19, es uno de los escritos de Lucas. Y nos quedamos la semana pasada en el verso 10. 11 empezamos el día de hoy. Okay, Lucas 19, verso 11. En la semana pasada, vamos a leer los últimos dos versos que leímos la semana pasada, el 9 y el 10, dice: pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a algunos de los discípulos y discutían cada día en la escuela de uno llamado Tirá. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La palabra se sigue expandiendo. Pablo aquí está en Éfeso. Así que los judíos ya le dieron una vez más el rechazo. Recuerda que él siempre iba a las sinagogas primero. Ese respeto y ese compromiso para con su pueblo que tenía él, anunciándoles el evangelio primero. Cuando era rechazado, pues se iba para con los gentiles. Y siempre el pueblo gentil recibió a Pablo, bueno, en su mayoría, recibió a Pablo con los brazos abiertos, ¿no? Y esta no es la excepción en esta historia. Así que ya vimos que se fue a la escuela de uno llamado Tirano. Ahí se ponía a dialogar acerca de estas verdades. Y en eso nos quedamos la semana pasada. Habían judíos, habían griegos que oían la palabra y se unían a la iglesia. Verso 11. Lucas es un excelente narrador. Lucas es un tremendo narrador y nos da pequeñas introducciones, nos da avisos y nos da estas frases que deben estar sembradas, marcadas, claras, firmes en nuestra mente, para que no nos confundamos o vayamos a tener ideas equivocadas en el camino. Y aquí viene una, mira lo que dice el verso 11, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces Lucas deja algo claro, y esto es importante, mi hermano, porque lo que continúa pudiera confundirnos. Lucas deja claro que el que hace los milagros es Dios, no es Pablo. El que hace los milagros es Dios, lo hace a través de Pablo. Dice que los milagros eran extraordinarios. O sea, quiere decir que una cosa fuera de lo común, fuera de lo normal. Aquí hay dos informaciones interesantes. Recuerda que estamos en Éfeso. Éfeso tenía la reputación como un centro de aprendizaje y de práctica de magia. O sea, era un lugar de hechicería, Éfeso. Entonces quiere decir que pasaban cosas sobrenaturales ahí. Pero lo que ahora está sucediendo son cosas extraordinarias, o sea, que van todavía mucho más allá de lo que ellos habían estado acostumbrados a experimentar. Esto es importante. Y algo que Lucas dijo es: esto lo hacía Dios. Verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían.
¿no? Y ahora nos da este anuncio. Por eso les decía que era importante este verso 11, tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque el verso 12 dice que al parecer le quitaban paños. Seguramente algunos comentaristas hablan de los paños que se amarraban en la cabeza. Pablo era un hombre que construía tiendas, usaba delantales. Seguramente esos eran los delantales que se llevaban, o alguna prenda, algún trapo que tuviera Pablo era el que se llevaban. Se los llevaban a los enfermos y el enfermo se sanaba. Esa información de estos milagros extraordinarios, puntos que quiero aclarar, mi hermano, para que queden claros en tu mente. No fue la idea de Pablo el decir, tome mi delantal y lléveselo para que se sane. Okay. Él no está haciendo eso. Al parecer esta es la gente. Recuerda que es un pueblo que está acostumbrado a la magia y a las cosas místicas. Seguramente esto era algo muy, muy común entre ellos, usar este tipo de tokens o este tipo de amuletos o cosas así, ¿no? Entonces, al ver a Pablo que Dios hacía milagros a través de Pablo, bueno, algunos agarraron los delantales, otros agarraron algunos paños que él usaba y se los llevaron al enfermo, y resulta que el enfermo se sanaba. Punto aclarado aquí, es Dios el que hace el milagro, no es el paño milagroso. Otro punto, no fue Pablo el que dijo llévense esto y pónganselo al enfermo para que se sane. No es Pablo el que está dando el ritual, no está Pablo el que está dando el ABC, es Dios el que hizo milagros, ¿ok? Así que teniendo estos puntos claros, porque pudiéramos nosotros caer en los errores que hay en algunas congregaciones donde te dan el agua que ha sido bendecida, o te dan una rosa que ha sido bendecida, o te dan un paño que hace milagros y ese tipo de cosas. Si pudiéramos usar estos versos para nosotros poder dar testimonio bíblico de que eso es verdad. Sin embargo, aquí Lucas se encargó de decirnos algo en el verso 11, ¿no? Que el que hacía los milagros era Dios a través de Pablo, ¿no? Toma en cuenta el contexto histórico, el contexto geográfico. ¿Dónde se encuentran? En Éfeso, un lugar de hechicería. Esto era muy común entre ellos, ¿no? Tanto así que escritos efesios era una frase que se usaba en la antigüedad para dar a entender de libros de hechicería, libros de brujería, de conjuros, de fórmulas, ¿no? A esos escritos se les llamaba escritos efesios. ¿Por qué? Porque era una escuela grande de hechicería ese lugar. Eso nos ayuda a ver hasta dónde Pablo estaba dispuesto a entrar para llevar la luz del evangelio. Mi hermano, ese es un reto para nosotros. Ese es un reto para nosotros. ¿A dónde estamos nosotros dispuestos a llegar para anunciar las verdades del evangelio de nuestro Señor? Aquel evangelio que nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado el camino en el cual el Espíritu Santo nos ha transformado y nos ha elegido y nos ha puesto en el reino de luz, en el reino del Hijo amado, en el reino que estamos esperando que pronto llegue y por el cual nosotros oramos constantemente. Jesucristo dijo que cuando estaba enseñando la oración a los discípulos, Él les dijo que oraran de esta manera. Y entre la oración que enseña allá en Lucas 11 y Mateo capítulo 6, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Una oración constante en la iglesia debe ser el ruego de que el reino de Dios venga y se establezca ya en este mundo caído. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Los enfermos se sanaban, pero ya vimos de que no son trucos mágicos ni son paños milagrosos. Es Dios haciendo milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo. Verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿no? Hay un grupo de exorcistas, se nos hace la comparación, y esto es algo muy común en Lucas en sus escritos. Nos cuenta historias paralelas donde nosotros debemos analizarlas y debemos ver la claridad de la mano de Dios, y podemos ver cuando la mano del hombre o la mano del diablo está metida en algo. Así, al comparar las historias nos damos cuenta del poderío de Dios también, ¿no?
ya nos habló de prácticas, donde hubieron milagros, donde hubieron sanidades, donde hubieron demonios que salían a través de Dios usando a Pablo. Y ahora vemos a unos exorcistas que van a hacer sus prácticas para sacarle el demonio a alguien. Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, ¿no? Eran exorcistas estos hijos de un tal Esceva, que era judío, y dice que era jefe de los sacerdotes. Estamos hablando de que es una persona en una posición de autoridad religiosa, una persona con autoridad dentro de la sociedad y dentro del ámbito espiritual, una persona con autoridad delante de los ojos de los demás. Entonces tenemos a un Pablo y tenemos a estos que tienen ya reputación y tienen autoridad dada por el mismo pueblo, ¿no? Entonces, cuando ellos trataron de sacar a este demonio, cuando dicen os conjuro por Jesús el que predica Pablo, verso 15 dice, respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Yo, dice el diablo, sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Esas preguntas debieran retumbar en nuestros oídos también. Si nosotros somos conocidos en este territorio del enemigo, o no somos conocidos, debiéramos ser aquellos que provocan lucha, que debiéramos ser aquellos que provocan problema en ese mundo espiritual, ¿no? Pablo es uno de los que causa problema en ese mundo espiritual, y entonces el demonio dice, yo sé quién es Pablo, lo conozco. Sé para quién trabaja, ¿no? Sé quién está con él. Sé que no lo puedo tocar. Y le dice a estos muchachos, dice, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, ¿no? Entonces vemos aquí ahora una comparación en dos historias. Vemos a un Pablo, el cual usan sus paños y usan sus delantales, y hay sanidades y hay liberaciones. Y vemos a un grupo de exorcistas de renombre, con autoridad, parte del grupo religioso líder del área, y donde el demonio no les obedece. Vemos dos historias y obvio nuestro corazón debe inclinarse hacia Pablo y hacia Dios. Esa es la intención de Lucas al contarnos estas dos historias en paralelo, ¿no? Lo interesante también acá es la respuesta que da el demonio a los exorcistas. Les dijo a Pablo, conozco, pero vosotros quiénes sois, ¿no? ¿Por qué uno sí pudo y por qué los otros no pudieron? ¿No? Las palabras que usan estos muchachos que son exorcistas son interesantes, porque cuando ellos se presentan ante el endemoniado, dice, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. O sea, no es alguien que ellos conocen. La relación íntima, mi hermano, que tú tienes con el Señor Jesucristo es el que te da la autoridad. La relación íntima, la cercanía que tú tienes con tu Dios, con nuestro Señor Jesucristo, es lo que pone en ti la autoridad. Autoridad para esto, sí, tú tienes la autoridad para sacar demonios. Claro que sí, es lo que la Escritura nos dice, que nosotros tenemos esa autoridad. Pero, mi hermano, es la relación con Dios la que te llena de ese poder. La llenura del Espíritu Santo la que te da ese poder. Así que estos otros no tienen una comunión, no tienen una relación cercana con Dios, por lo tanto no tienen ninguna autoridad, y cuando quisieron usar esa autoridad, bueno, fueron sacudidos y fueron humillados, fueron avergonzados públicamente, ¿no? Así que estos 7 muchachos lo que necesitaban era tener una relación cercana con Dios, así como Pablo la tenía, un hombre lleno del Espíritu de Dios, con una comunión cercana con el Señor, dándole la autoridad para poder hacer esos milagros. Y recuerda que el único que se lleva la gloria y la honra de todo esto es Dios mismo. Lucas se encargó de decirnos en el verso 11 que es Dios el que hace los milagros a través de Pablo, ¿no?
estos judíos quizá habían expulsado demonios anteriormente y ahora que intentaron invocar el nombre de Jesús, realmente no hubo ningún poder en ellos para ejecutar lo que ellos querían que sucediera, ¿no? Verso 17 dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Esto no fue algo que quedó a escondidas, esto no fue algo que no se supo, esto fue algo que supieron todos en la comunidad de Éfeso. Así eran judíos como griegos. ¿Y qué pasa con ellos? Tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y esto es lo tremendo y lo lindo de esto, de que el nombre de Dios sigue siendo glorificado en medio de estas situaciones, incluso de estas fallidas. El nombre de Dios es glorificado, porque quiere decir de que el Dios que anda con Pablo es el Dios verdadero y el Dios legítimo. El Dios que andaba con estos judíos, si es que ellos pudiéramos decir que traían un Dios, bueno, no les dio ninguna autoridad sobre los demonios. Así que un punto para los cristianos y 0 para los judíos, si esto fuera un partido de fútbol. Verso 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces vemos ahora el testimonio de las personas. Porque muchos que han visto los milagros extraordinarios, muchos de los que han visto las sanidades, muchos de los que han visto eso, recuerda que estos milagros, estas cosas extraordinarias, las hemos visto ya en los primeros capítulos de Hecho, han sido utilizadas para llamar la atención de las multitudes. Y ya que la multitud está cerca, entonces el mensaje del evangelio es predicado, la palabra es creída y entonces la persona llega al punto de la salvación y la transformación a través del poder del Espíritu de Dios, ¿no? Así que estas cosas lo que hacen es atraer a la gente. Ya que la gente está cerca, el evangelio es predicado. Hemos visto ese patrón en el libro de Hechos, en los primeros capítulos se ve más claro. Aquí Lucas ya no se detiene a decirnos el mensaje de Pablo. Ya tenemos claro nosotros cuál ha sido el mensaje de Pablo, pero se detiene a darnos estos detalles en las ciudades donde Pablo estuvo, ¿no? Dice que muchos de los que habían creído venían, dice, confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea que decían aquellas cosas que, cómo era su vida pasada. ¿Sabes? El testimonio tuyo, mi hermano, debe contar de 3 secciones. El testimonio tuyo debe decir cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. El testimonio tuyo debe decir cómo fue ese momento en que tú te encontraste con Cristo. Y el resto de ese testimonio tiene que decir cómo es tu vida ahora que estás en Cristo Jesús. Si pudiéramos nosotros poner los tiempos donde debe haber más énfasis, bueno, debe haber más énfasis en la segunda y en la tercera parte. Debe haber más énfasis en ese momento en que tú te encontraste con Cristo y en cómo es tu vida ahora ya que estás en Cristo. Ese es el testimonio. Desgraciadamente muchos de nosotros cuando oímos testimonios lo único que oímos es la vida pasada de alguien. Cómo era de pecador, estaba perdido en los vicios y esas cosas nos llaman la atención, el saber qué tan mal andaba alguien, ¿no? Pero el testimonio debe tener un énfasis en el evento Cristo en tu corazón y cómo es tu vida el día de hoy, porque eso es lo que realmente da testimonio de una transformación. Yo puedo contar mi vida pasada, lo mal que yo andaba y todo así, pero ¿qué tal si todavía sigo en el vicio? ¿Y dónde está el testimonio? No hubo testimonio, simplemente conté parte de mi historia, ¿no? Así que al traer este punto, estas personas, verso 18, dice que confesaban y daban cuenta de sus hechos. Asimismo, dice el verso 19, muchos de los que habían practicado la magia, mira esto interesante, recuerda que Éfeso era este centro de magia, ellos traían los libros y los quemaron delante de todos. Este es el testimonio público de que sus vidas han sido transformadas, de que su confianza ahora está depositada en alguien más y no en la magia, no en el misticismo, no en lo oculto. Dan testimonio público y dice, quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. 50,000 dracmas. Una dracma era el salario de un día. Quiere decir que esto, lo que se juntó aquí, o al menos el valor de estos libros, era de 50,000 días de trabajo. ¿Te das cuenta esa cantidad de
de dinero, 50,000 días de trabajo. Vamos a hacer la cuenta aquí. No sé cuánto ganas tú, mi hermano, pero aquí donde estamos, de pronto el sueldo mínimo son como unos, vamos a ponerle $9, porque son $9 por 8 horas al día, son $72 al día. Vamos a usar eso como base, $72 al día, ¿no? Y entonces esto lo vamos a multiplicar por 50,000 y esto nos da a $3,600,000. $3,600,000. Esta es una suma extraordinaria. Esto es importante para Lucas y esto es importante para nosotros. Una, porque hay historias en paralelo, como te había dicho. Ahora vemos aquí a un grupo de personas que a través del poder del Espíritu de Dios, a través de Jesucristo, ellos han transformado su vida, han cambiado su dependencia y ahora ya no van a invertir sus ganancias donde lo estaban haciendo antes, en sus libros, en sus trucos de magia y todo eso. Quiere decir de que ahora hay una organización, hay una compañía, hay una empresa, hay un grupo de personas que van a tener pérdidas. Cuando el cristianismo llega a la vida de una comunidad, hay un grupo que tiene pérdidas. Cuando el bien llega a una comunidad, hay muchos que van a tener pérdidas. Cuando la santidad llega a un grupo de personas, hay otro que va a tener pérdidas. Y eso va a crear problemas contra la iglesia siempre. Eso va a crear problemas contra la iglesia. Así que toma eso en cuenta porque después viene un problema a causa del dinero y de la riqueza, ¿no? Pero vamos a detenernos aquí un momentito, mi hermano. Y quisiera que pudieras tú regresar a tus inicios, que pudieras tú regresar a tu vida cuando empezaste este camino con el Señor. ¿Cuáles son los cambios drásticos que tú hiciste en tu vida? Algo similar a esto, donde involucró de pronto destruir aquello donde había confianza. Quizá algunos tenían libros. Algunos de ustedes quizá tenían sus libros de magia de los cuales tuvieron que deshacerse, ¿no? Yo recuerdo que tenía unos libros del método Silva y de los cuales tuve que deshacerme porque encontré la verdad en el Evangelio. También en mi camino tuve que deshacerme de cassettes y de música que yo tenía, cassettes y de música, de discos, y ahí había bastante dinero invertido. Y mucho de eso tuve que destruirlo también cuando me topo con la verdad del Evangelio. Cuando mi corazón se enamora de Cristo, ya no podía enamorarse de algo más. Ya no podía mi corazón amar algo ajeno. Así que también hubo esa pérdida, digámosle así. Bueno, no pérdida, sino destrucción de algo que había costado, ¿no? Ellos quemaron sus libros. Yo rompí cassettes, yo rompí discos, rompí películas. Algunos rompieron, qué sé yo, computadoras, revistas. Todos creo que hemos dado un paso radical en algo de nuestra vida. Algunas mujeres tuvieron que hacer un cambio en su closet. Quizá había ropa muy provocadora, o quizá había ropa donde se enseñaba mucho y todo eso tuvo que irse a la basura, ¿no? Algunos tuvieron que hacer cambios en cuanto a su estilo de vida, ¿no? Pienso en aquella persona que quizás se gana la vida, qué sé yo, pienso en un cantinero, en un bartender, ¿no? Que trabaja en una cantina y ahora se topa con Cristo y va a tener que hacer un cambio en su vida.
Pienso en la prostituta que ahora va a tener que hacer un cambio de trabajo, ¿no? Y así, la vida debe dar testimonio de la transformación. La vida del creyente debe dar testimonio de que ha sido transformado por el poder del Señor. Sí, claro, el cristiano ahora se viste diferente, oye música diferente, va a lugares diferentes, se divierte de forma diferente, consume de lugares diferentes. Hay un cambio integral y radical en toda la vida del creyente, ¿no? Así que es bueno analizar nuestra vida. Este bonito testimonio, este testimonio es grande de esta comunidad. Y Lucas nos deja ver de que el costo de vida en el pecado es caro. 50,000 días de trabajo estaban invertidos entre los libros y todo eso. Me imagino a alguien tomando nota ahí de, wow, ese libro vale tanto, ese libro vale tanto. En una comunidad, esto es triste porque en una comunidad donde no hay abundancia, en una comunidad donde se vive al día, se va haciendo el sacrificio para ahorrar, pero para comprar algo donde les pudiera traer algún beneficio mágico, ¿no? Y así muchas veces somos nosotros que ahorramos para cosas vanas. Nos esforzamos y luchamos y ahorramos, pero para cosas vanas, no para cosas que edifican, no para cosas que nos van a ayudar a crecer. No ahorramos muchas veces para el libro, no, ahorramos para los rines del carro, no ahorramos para poder estudiar otro tipo de carrera o aprender otro tipo de trabajo, sino que ahorramos para comprarnos unos tenis o una camisa o un pantalón que tiene una marca que es famosa, ¿no? Para traer algo que es muy caro. Y a veces nosotros caemos en esos mismos errores, donde invertimos, nos esforzamos, invertimos en cosas que son vanas y no invertimos en aquello que nos va a ayudar como personas a crecer, a hacernos mejores testimonios para la gloria de Dios. Hay que tener un pensamiento crítico, hay que analizar la vida de una mejor manera para que vivamos sabiamente nuestra cristiandad. No vaya a ser de que nuestra cristiandad sea muy parecida al mundo y el mundo diga, no hay nada de diferencia entre tú y yo, así que ¿por qué tendría yo que acercarme a Cristo? Nuestra vida debe dar testimonio de que somos diferentes. Nuestra vida debe dar testimonio de que somos diferentes. Así que cuida lo que oyes, cuida lo que ves, cuida a dónde vas, cuida lo que haces, cuida la forma en que te vistes. Mira todo lo que enseñas cuando te vistes, y esto va para hombres y para mujeres. Debemos nosotros ser cuidadosos y debemos destruir todo aquello que no dé testimonio de una vida transformada. Esto es lo que nos están enseñando esta multitud. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y esto es interesante, verso 20. Bueno, hay mucho interesante aquí. De pronto es una muletilla que tengo una frase muy repetida, pero en realidad esto es bien interesante para detenernos a analizarlo, mi hermano, porque hay un grupo de personas que quema esto que era muy valioso para ellos, está dando testimonio de una vida, están dando testimonio de que aquello que era valioso para ellos antes ahora ya no es valioso, y con hechos lo están demostrando, no simplemente con palabras. Y algo que Lucas dice, que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, crecía el conocimiento de Dios, y la otra cosa es prevalecía, está por encima. Ahora ya no es tan importante la magia, ahora lo que es importante es el conocimiento de la palabra de Dios. Mi hermano, ¿qué tan importante en tu vida es el conocimiento de la palabra de Dios? Hazte esa pregunta y trata de responderlo lo más honesto y lo más sincero. Porque son preguntas que debemos hacernos, debemos cuestionar nuestra espiritualidad.
Y si vemos de que hay alguna falla, debemos buscar la manera de arreglarlo, porque estamos hablando de nuestra eternidad. Y no sé tú, pero yo quiero ir al cielo. Yo quiero pasar una eternidad con el Señor. Yo quiero estar con Él para siempre. Yo quiero estar en esa ciudad que nos habla Apocalipsis, en donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, donde tenemos una morada con el Señor. Donde ya no hay lágrima, donde ya no hay llanto, donde ya no hay tristeza, donde no hay enfermedad. Donde lo que hay es gozo. Donde estaremos unidos alabando al Señor. Congregados sin importar raza, color ni etnia. Juntos alabando a Dios por una eternidad. Ese es el sueño, el anhelo de cada uno de nosotros. Nuestra tarea aquí es atraer a los más que podamos para llevarlos. Por eso el cristianismo no queda para el individualista, para aquel que tiene solo a sus favoritos, para aquel que piensa en sí mismo. No, el cristianismo es para el mundo entero. Aquí no hay acepción de personas en el cristianismo. Debemos anunciar esta verdad a todo el mundo, ¿no? Así que la palabra de Dios debe prevalecer en nuestras vidas y debe crecer en nuestras vidas. Ese es testimonio de que hemos sido transformados. Verso 21. Pasadas estas cosas, o sea, tremendo asunto que acaba de pasar, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. ¿Saben qué? Dijo Pablo: tengo que ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Dice Pablo: tengo que pasar por Macedonia, tengo que pasar por Acaya, voy a ir a Jerusalén, de ahí voy a ir a Roma. Quiero ir a Roma y anunciar por allá también el Evangelio. Por cierto, él escribe la carta a los romanos. Él todavía no conoce la iglesia en Roma y les escribe diciendo que quiere estar con ellos, quiere llegar a conocerles y dar algún don y recibir algún don. En otras palabras, dar de lo que tiene y recibir también de lo que ellos tienen para él, ¿no? Dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, y esos dos eran Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia todavía. Se quedó un momento ahí en Asia. Entonces ahora mi Biblia trae un subtítulo que dice: el alboroto en Éfeso. Ya sabemos de que los problemas van a seguir siempre al Evangelio. Los problemas van a continuar siempre en el Evangelio. Cada vez que se anuncie la verdad, problemas van a haber. Verso 23. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y recuerda que el camino, estamos hablando del cristianismo, está con mayúscula. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Quiere decir que el asunto estaba grande, había mucha gente involucrada. ¿Y por qué? Bueno, es que había un platero, alguien que trabaja la plata, que maneja la plata. Él se llamaba Demetrio y hacía de plata templecillos de Diana. En Éfeso está el templo de Diana, ¿no? Entonces, este hombre trabajaba la plata y hacía templos de Diana de plata, ¿no? Para vender, era su negocio. Y daba no poca ganancia a los artífices. Quiere decir de que era buen dinero el que entraba en ese asunto, ¿no? Dice: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, al parecer era cierto dirigente del grupo, junto a los que hacían, a los que vendían, a los que revendían, ¿no? Al que traía la plata, todos los que están involucrados en el asunto de la venta, ¿no? De la exportación y del producto, ¿no? De sacar el producto al cliente. Dice: a los cuales lo reunió con los obreros del mismo oficio y les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ustedes saben que de esto vienen nuestras ganancias. Así que vamos a tocar la bolsa ahorita, la bolsa de dinero. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y es verdad, eso es verdad. No es Dios aquello que se hace con las manos, ¿no? Si tú lo haces con las manos, ya no es un Dios, lo hiciste tú. Entonces tú eres superior a eso que hiciste, ¿no? Algo muy lógico, muy obvio.
Verso 27, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, no solamente nuestro negocio se va a caer el templo, y va a caer su gloria, ¿no? Y va a caer su majestad. Y luego viene la exageración. Toda Asia venera a Diana y el mundo entero venera a Diana. ¿Sabes? Cuando tú quieres ganar adeptos a tu movimiento, tú vas a exagerar lo que alguien más está haciendo. Cuando tú quieres ganar los adeptos de alguien más, cuando tú quieres ganar los seguidores de alguien más, vas a exagerar lo que el otro está haciendo. Vas a ponerle mucha, está el dicho aquí, ¿no? Le vas a poner mucha crema a tus tacos. Le vas a exagerar lo que el otro está haciendo para dañar su reputación, para que ya no le vean como le veían anteriormente, ¿no? Y eso es lo que hace el platero. Exagera el asunto. El mundo entero adora a Diana. Y si a este hombre le dejamos, le permitimos continuar con su mensaje, ya hemos visto que es eficaz y es eficiente. Así que si no lo detenemos, no solo el negocio, sino el templo, sino la diosa, el mundo entero va a salir perdiendo. O quizá ellos tenían planeado alcanzar al mundo entero con sus templos y parte del plan era la exportación de sus productos. ¿Quién sabe? ¿No? Y vieron muchas pérdidas. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». Cuando oyeron estas cosas, hay gente que es fácil de manipular. Hay gente que es débil de la mente y es muy fácil de manipular. Les presentas una idea y la abrazan sin detenerse a meditar, sin filtrarla a través de la palabra de Dios, sin detenerse y usar su criterio propio. A veces somos fáciles de mover y hacemos lo que la mayoría hace. Hacemos lo que nuestro grupo hace, hacemos lo que nuestras amistades hacen y no nos detenemos a ver de que somos personas, somos individuales, somos únicos, tenemos un criterio, tenemos una forma de pensar y no nos detenemos a ver si esto es correcto o no. Bueno, aquí la multitud escuchó y se llenaron de ira, gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios», y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro y fueron allá donde se junta la gente, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios que eran compañeros. Estos andaban con Pablo, así que nos los llevamos para el teatro y vamos a hacer nuestro alboroto allá. ¿Por qué? Porque Diana de los Efesios es grande. Verso 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Dijeron: «Pablo, hay un alboroto allá, este asunto está candente, mejor quédate, no te salgas». No solo ellos, sus discípulos, no, los discípulos de Cristo. Verso 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, mira que ya había hecho amistades en las autoridades Pablo, le enviaron también un recado rogándole que no se presente en el teatro. «Pablo, el asunto va contra ti, está candente, hay un alboroto, va a ser difícil controlarlo, no vayas al teatro, por favor». Unos pues gritaban una cosa y otros otra. O sea, hay un alboroto, no están ni siquiera de acuerdo con uno. Y dice: «Porque la concurrencia estaba confusa». O sea que hay un montón de gente ahí, interesante, que no sabe ni por qué está. Y los más, o sea, la mayoría, no sabía por qué se habían reunido. ¿Ves? ¿Te das cuenta de las multitudes? Son fáciles de mover y no saben ni por qué están participando en algún movimiento. A veces son fáciles de engañar. Mi hermano, la ignorancia permite que seamos fácilmente manejados. Por eso la Escritura nos exhorta al conocimiento no solo de la palabra de Dios, sino al conocimiento de todo. Tú y yo tenemos que estar abiertos a conocer y aprender de todo.
Debemos aprender de biología, de matemática, de ciencia, de zoología, de todo debemos conocer los cristianos. Obvio, tenemos que conocer de la palabra de Dios y de ahí es donde tenemos que conocer más, porque es nuestra fe, nuestra espiritualidad. Pero desgraciadamente a veces en nuestras comunidades no les gusta la lectura, no les gusta leer, se aburren, se cansan, siempre tienen algo más importante que hacer. Y terminamos nosotros como las multitudes, donde estamos asustados por lo que las multitudes dicen y no sabemos siquiera es verdad. Hay muchas cosas que tú y yo vemos por las noticias que no son verdad y somos asustados, somos manipulados, somos manejados y terminamos tomando decisiones en nuestra vida que realmente no debíamos haber tomado. Así que es importante, mi hermano, que nosotros tengamos un criterio propio y tengamos este pensamiento crítico. Por cierto, mi esposa en algunos días dará una clase en el seminario que trata del pensamiento crítico, una clase muy interesante que yo me le voy a pegar por ahí de alguna manera para aprender más de eso, ¿no? Pensamiento crítico. No nos dejemos mover tan fácilmente por lo que todos dicen. Aquí había una mayoría. Entre todos los que estaban en el teatro, hay una mayoría. Y ellos no saben ni qué es lo que están haciendo ahí. Hay montones de gente que están en algún lugar apoyando alguna causa que no saben ni qué causa es la que están apoyando. A veces hay causas que ante los ojos son buenas, pero detrás hay corrupción y muchas veces estamos involucrados en esas causas y realmente no sabemos lo que estamos apoyando, ¿no? Así que es bueno detenernos y filtrar todo, mi hermano, con sabiduría a través de la preciosa palabra de nuestro Señor. Verso 33. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, le oyeron, este es judío, entonces todos a una vez gritaron y dice que por casi 2 horas, ¿te imaginas ese alboroto? Grandes Diana de los Efesios, están gritando por 2 horas. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Quién en el mundo no sabe estas verdades? Dice él. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis. Tranquilícense y nada hagan precipitadamente. Aquí hay unas palabras sabias. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. A estos que traen, ¿cuál es la culpa? ¿De qué les acusan en cuanto a nuestra fe? Nada, dicen ellos, ¿no? Si Demetrio y los artífices que están con él teniendo pleito contra alguno, pues audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Si tienen algún problema, bueno, tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos cortes. ¿Por qué no se hacen las cosas a como socialmente se ha propuesto hacer o con las herramientas que la sociedad presenta? ¿Por qué el alboroto? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué quemar los lugares? ¿Por qué incendiar las tiendas? ¿Por qué romper los carros? Y eso lo menciono por las actitudes que a veces tomamos en nuestra sociedad para solucionar algún problema, ¿no? Bloqueamos y rompemos, quemamos. ¿Qué otras maneras pudieran haber un poco más pacíficas para solucionar los problemas? ¿Desde dónde debe estar el problema, no? Y muchas veces debemos atacarlo desde nuestros hogares. A veces en nuestros hogares se alimentan los males que después vienen y nos acechan. Dice el verso 39, si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir.
porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Entonces aquí miren, este alboroto va a llegar a oídos de Roma y nos vamos a meter en problemas. Pudiéramos ser acusados de división, de sedición, de que estamos en contra, qué sé yo, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Mejor váyanse tranquilos, porque este asunto está tan candente y tan incontrolable y no hay bases, que no vaya a ser de que crucemos la línea y los que salgamos perdiendo seamos nosotros, ¿no? Tremendo consejo. Y así despide a la asamblea, ¿no? Tremendo pasaje que leímos el día de hoy, ¿no? La iglesia va creciendo. La iglesia se va multiplicando, va enfrentando problemas. Si nos damos cuenta, las razones siempre que hay detrás del ataque y de la oposición siempre apunta hacia lo mismo, ¿no? Son celos, son asuntos económicos y realmente no es algo relativo ni fuerte en contra del mensaje, sino que es en contra de las pérdidas económicas, ¿no? Así que mi hermano, mi hermana, es bueno que nosotros nos detengamos a conocer y a enseñar las verdades de Dios y a fortalecernos, tomando en cuenta de que tarde o temprano las dificultades van a llegar y sabemos de que es parte de la vida del creyente. Así que cuando los problemas toquen a tu puerta, mi hermano, recuerda de que eso es común en el cristianismo, eso no es nada nuevo, ¿no? Así que ten cuidado con las influencias mágicas, el ocultismo, ¿no? Si alguna vez estuviste metido ahí y ahora eres cristiano, es bueno que des tu testimonio, cuéntaselo a alguien. Alguien necesita saber de que el poder de Dios está por encima de esas prácticas ocultas, ¿no? Así que mi hermano, mi hermana, espero que el Señor haya hablado a tu vida. Habló a mi vida, puso ciertos retos en mí, ¿no? El entrar a lugares, así como Pablo llega a predicar a estos lugares que son llenos de ocultismo, llenos de magia, y ese es un reto para la iglesia, de que no estemos cómodos en una área, sino que nos atrevamos también a llegar a aquellos lugares donde nadie ha querido llegar, ¿no? Lo otro también que esto me enseña es el peligro que tenemos de caer entre las entre el uso de objetos mágicos, ¿no? Viendo aquí a Pablo que la gente le está llevando el delantal y los trapos para que alguien más se sane, pudiéramos caer nosotros en algún tipo de práctica medio mágica y le diéramos a alguien algo diciéndole que eso le va a proteger, que eso le va a sanar, que eso le va a ayudar. Llévate este trapo, llévate esta rosa, tómate esta agua mágica, ha sido bendecida, esto te va a ayudar, esto te va a guardar del mal, esto te va a sanar. Y pudiéramos caer en esos errores. No caigamos en los errores. Lucas se encargó de claramente decir: el que hacía los milagros extraordinarios era Dios. Lo hacía a través de Pablo, ¿no? Pero era Dios, al fin de cuentas, el que hacía el poder, ¿no? Otra cosa, deshacernos de aquellas cosas que todavía son del mundo, que aunque sean valiosas, tengamos el valor nosotros de deshacernos. Esta gente se deshizo de una gran cantidad de libros de magia y donde su valor era grande. Algo otro hubiera dicho: bueno, ¿por qué no mejor los vendemos y recuperamos ese dinero y lo invertimos en la obra del Señor? Suena una idea buena, suena una idea noble, pero en realidad darle esos libros a alguien más sería meterlo en ese mundo. Así que si tú tienes de pronto algo que es pecaminoso, música, películas, qué sé yo, y tú dices: bueno, se las voy a regalar a alguien o se las voy a vender a alguien y ese dinero lo voy a usar para algo bueno, mi hermano, lo que estás haciendo es metiéndolo también al mundo del pecado. Así que a destruir aquellas cosas, mis hermanos, que nos están alejando de Dios. Y no se las demos a alguien más, porque alguien más se va a alejar de Dios.
Y si no se ha acercado, le va a entorpecer todavía más el camino para acercarse. Así que esa es una tremenda enseñanza, ¿no? El tomar esas acciones radicales. Así debemos ser con nuestra vida espiritual. Y así debemos de ser con nuestra vida de pecado. Todo aquello que es pecaminoso, destruirlo. Sacarlo de nuestra vida, sacarlo de nuestro hogar. Para que nuestro hogar sea apartado, santo. Recuerdo las palabras de Josué en su último discurso. Está diciendo: mi casa y yo serviremos al Señor. No sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor, decía Josué. Palabras que tú y yo debemos tener presentes. Que nuestra casa sea un lugar que honre a Dios. El lugar que Dios te ha dado donde vivir, que sea un lugar que honre a Dios. Cada esquina, cada lugarcito, la cocina, la sala, los cuartos, qué sé yo, el patio, el jardín, todo que honre a Dios. Asegúrate, mi hermano, de cumplir a cabalidad las exigencias que el Señor pone en nuestra vida. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano. Sé que Dios habló a tu vida. Ahora te toca a ti responder. Padre, te damos gracias porque sigues hablando a nuestra vida. Nos sigues mostrando el camino, nos sigues mostrando la dirección, nos sigues mostrando hacia dónde debemos encaminarnos, Señor. Y gracias porque nos has dado salvación, nos has elegido. Y si seguimos escuchando tu voz y tu palabra, quiere decir que todavía hay una conexión contigo. Ayúdanos a incrementar nuestra relación y que no caigamos en el error de aquellos exorcistas que leíamos hoy, que pedían en el nombre de alguien que no conocían. Nosotros queremos pedir en tu nombre, Jesús, porque te conocemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano, que descanses, que tengas un fin de semana precioso. Y recuerda que fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así que esforcémonos para que cada día nos parezcamos más a ese Señor que nos hizo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.